Una herencia tiene quebrada la relación de esta familia. ¿Podrán dejar atrás sus diferencias? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Inelia, madre, e Inelia, hija. Don Luis y don Manuel. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál de las dos nos explica el caso? Mi mamá. Yo vengo para Piedad. Hasta la fecha. No, eso. He tratado con abogados, llegan hasta ahí, no pasa nada. ¿Cuándo le tomaron su propiedad? En el 2005, ¿Y esa propiedad dónde está ubicada? en Tongoy. ¿Viven ahí estos caballeros? Sí. ¿Y ha conversado con ellos? ¿Les ha preguntado qué pasó? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué están ahí? No, es que ellos, como supieron cuando fallecieron mis papás, y se fueron para el sitio. ¿A vivir ese sitio? Sí, Año 2005, ¿es así? ¿Desde el año 2005 que ocupan ese sitio? sí. No recuerdo el año exacto. Sí, puede que sí. Yo creo, no, 2002, 2003 por ahí. Sí, que mi hija tenía como 2 años. Tiene 22 ahora. Antes de. ¿Y ocupan un sitio que es de la señora? Bueno, legalmente está el título a nombre de ella, pero esa es una herencia de nuestros padres. La señora nunca ha vivido ahí. O sea, ella quiere recuperar algo que nunca ha tenido. Como nuestros padres. ¿Sus padres? Sí, nuestros padres en común. Ah, ¿los tres son hermanos? Sí, somos hermanos. Somos hermanos. Ah, yo pensé que me hablaba de unas terceras No, personas. son hermanos. Pero nunca hemos convivido ni nada Son hermanos por parte de... de mi papá. Sí. Y de mamá. Inelia con Luis son hermanos de parte de padre y madre. Yo Pero- soy hermano de parte Papá. del papá. Eso. Con Luis y con Inelia. ¿Y por qué dice nunca hemos convivido? ¿No? Nunca. No, porque ellos cuando los conocí grandes, son como 30 años de diferencia más o menos que me lleva Inelia conmigo. Así que cuando yo los conocí ya tenía los 3 hijos ya, y grandes, son mayores, los hijos son mayores que nosotros. Ya, o sea, no son cercanos, no se criaron No, juntos. porque ellos vivían aquí en Santiago y nosotros estábamos en la ciudad de Ovalle, que en esos tiempos cuando vivían los papás. Y después nos fuimos o sea, los papás se fueron a Tongoy, en definitiva. Y usted, don Luis, dice que es hermano de papá y mamá. Sí, Sí, legalmente sí. Legalmente. ¿Cómo legalmente? Por libreta de matrimonio, digamos. ¿Y biológicamente no? No, biológicamente somos hermanos nosotros. De papá. Ah, Sí, tenemos todo un cuento. está bien enredada la cosa. Sí, sí. Y a ver, vamos ordenando. A ver, vamos. ¿Cómo se llamaba el papá? Manuel Jesús Pulgar Álvarez. Ya, don Manuel Jesús. ¿Se casó con alguna de las mujeres? Sí, con la señora Inés. Con su Con madre. la mamá de O ambos. sea, la cónyuge de él fue doña Inés. Sí, la señora Inés. Inés. Y con doña Alarcón. Inés, entonces, tuvo a doña Inelia, Inelia, sí. que es hija de don Manuel y la cónyuge. Y su madre, doña Inés, Adoptó Adoptó a Luis. a Luis. adoptó a Luis. Sí. Sí. Ya, entonces, doña Inés tiene 2 hijos. Inelia y Luis. Sí. Y usted dice que su madre, Mi madre... que fue pareja también, me imagino, sí, de don por supuesto, Manuel, por eso con nosotros- posterioridad a doña Inés. Sí, Paralelamente. Paralelamente, sí. Paralelamente. Ah, Sí, era bien mal sí. portado, don Manuel. Sí, bueno, ¿no? Y de hecho tenía otra pareja también en Tongoy, mi padre. Y con ella, con la su otra señora madre, no, nada. ¿Ah? con su madre tuvo 2 hijos más. Sí. No, nosotros dos. Ustedes dos. Y mi madre ya tenía hijos también. Ya. Pero con ella no se casó. No, porque estaba casado. mi Estaba padre. casado. Estaba casado con la señora Inés, no podía casarse. Fallece, don Manuel, evidentemente. Sí. ¿Cuándo falleció? En el 90. 90. El Sí. 2 de febrero. febrero. Sí, el 90. en 90. Ya. El 2 del 2 del 90. Entonces, la historia comienza así. Don Manuel, casado con doña Inés, Sí, tiene una hija, doña Inelda. sí. Doña Inés fallece también, me imagino. a estas Sí, la alturas. señora Inés también falleció. 97. Fallece. Luego, don Manuel tiene otra pareja, su madre. Pero desde antes, o sea... Bueno, paralelamente. Sí, paralelamente, sí. ¿Su madre cómo se llamaba? María Marina. Doña María. Y con doña María tiene otro hijo, don Luis, que es adoptado por Lo adoptó la el señora Inés, matrimonio. sí. Y después nace usted. No, yo soy mayor. ¿A usted mayor? ¿Y por qué lo adoptaron a él y no a usted? Mira, en ese tiempo le pidieron a mi mamá ceder su derecho de madre, en definitiva.
Una, porque en ese tiempo los hijos naturales no tenían derecho a herencia. Sí. Entonces mi papá habló con mi madre, porque esa es la historia que me contaron ellos, para pasarla a la libreta de familia y tuviera derecho a herencia. Por lo menos uno de nosotros. Entonces lo que hicieron El fue... menor, dijeron. No repartieron. Yo me quedé con mi madre biológica y Luis se quedó con la señora Inés, hasta que la señora Inés hubo un momento que pidió la adopción definitiva y mi mamá se dio eso. O sea, es hijo legalmente del mismo papá. Sí, y la misma. legalmente sí. Legalmente Luis es el papá y mamá. A ver, voy a ir a la pizarra para que no se nos olvide esto porque está medio complicada esta Ya, historia. perfecto. Miren, los datos que hemos anotado para que tengamos claro el panorama de lo que estamos hablando. Entonces tenemos a don Manuel Jesús. Sí. ¿Sí? Sí. La vida de don Manuel Jesús. Matrimonio Con Inés. con doña Inés. Inés, sí. Y de ese matrimonio, 2 hijos, doña Sí. Inelda, Inelia. Inelia y Luis. don Luis. Que si bien no es hijo biológico, ya lo entendí, pero Sí. fue adoptado por Sí, este matrimonio, sí, por lo exacto, tanto es hijo del matrimonio. Claro. Ahora, Inelia no es hija biológica de mi papá. Mi papá la reconoció. También la reconoció. Ah, el caballero tenía hartos enreos. Sí, sí. O sea, venían... ¿No? No, ¿Dice usted que no? él me... No soy adopta, señorita. Él me reconoció después de los 7 años de matrimonio de ellos. Ya, claro. o sea, Pero no la estaba. adoptó, sino que la reconoció como Me hija reconoció, de... sí. No dije adoptar, le reconoce. Sí. Entonces, él deja como heredero, él fallece en 1990, dijo usted, Sí. y deja como heredero a doña Inelia, a don Luis, a don Manuel. Cierto. Ahí está. Sí. Exacto. 3 herederos. 1, 2, 3. ¿Y qué bienes dejó esa herencia? Hay 2 propiedades. Ya, a ver. Una en Estación Central Ya. y la otra en Tongoy, que no Tongoy. estaba regularizada. Mi papá no alcanzó a regularizar. Ay, no. En esa propiedad es donde estoy viviendo yo. Ya. Y doña Inelia me está reclamando por cuál de las 2 propiedades. Por esta. Tongoy. Por la de Tongoy. Por esta propiedad en Tongoy. Sí. Esta es la propiedad en cuestión. Sí. Que usted dice que la ocupan desde el año 2005, el caballero dice que más o menos del 2003. Sí, un poquito antes, claro. Sí. Si 3 son los hijos, 3 debieran ser los herederos de las 2 propiedades. En Pasa eso, que no- en eso fue el acuerdo que tuvimos nosotros cuando iniciamos todo este proceso. Quedamos de acuerdo en que, como éramos los 3 hijos, se supone que por ley a Luis y Inelia le corresponde la herencia de la señora Inés. También, porque ella, Sí, cuando pero... falleció mi papá, le correspondía el 50% a la señora Inés, pero lo que decidimos Ah, ya. que en vez de ese 50% fuera el 33 cada uno. O sea, repartirnos Ya, los bienes entre. Y llegó un momento determinado que Inelia conversó con nosotros a través de una oficina de abogados y mi cuñado en ese tiempo era el conserje de edificio de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tenía que jubilar y marcharse, tenía que entregar esa propiedad. Entonces nosotros decidimos, en mutuo acuerdo con Luis, cederle la casa de Estación Central para que ellos tuvieran donde vivir. A doña Inelia. Ah, no, señora Inelia. Nosotros Eso. le entregamos la casa que está en Ya, Estación o sea, Central. hicieron como una liquidación voluntaria de la herencia, le sí, dijeron, exactamente. Inelia, quédate con la casa de Estación Central, Claro. y nosotros nos quedamos con la propiedad en Tongoy. Es prácticamente eso, Claro. pero lo que pasa es que cuando... ¿Recuerda usted ese acuerdo? No, señorita, porque el sitio, eso se lo habían adjudicado a mi padre. Pero él no tuvo ni un papel, nada. No hizo hasta papel. Cuando No yo fui a Bienes Nacionales, me preguntaron, ¿Cuándo fue a Bienes Nacionales? En esa fecha, en esa misma, 2005. 2005, sí, cuando falleció mi papá y después que falleció mi mamá. Dentro de esos años nunca yo hice ningún problema hasta que mi mamá falleciera, nada. O sea, don Manuel padre nunca regularizó ese sitio de No, de La- la señorita. Tongoy no alcanzó. ¿Y la que lo regularizó fue usted? Señorita, el sitio me dijeron que cualquiera persona podía Sí. Haberlo comprado. haberlo Por eso, lo hizo- comprado. hizo Y usted. a mí me hicieron todo porque yo no tenía casa, nada. Entonces me dieron todos los papeles que hay que presentar a ella. Los Y- presenté. O sea, el sitio de Tongoy es suyo, es mío, sí, señorita. por la regularización de bienes nacionales. Sí, Está sí. todo legal. Está todo legal. No es parte de la herencia.
No. era parte de la herencia. La herencia está todo repartido. Quedó todo claro eso. ¿La herencia entonces se restó solo a la propiedad de la estación central? No, sí, y sí. unos negocios que tenía mi abuelo. Un restaurante que quedaron ellos con él. ¿Y qué pasó con ese restaurante? A ver, el restaurante no es tan así porque nosotros lo que recibimos fue una parte de un local que es una concesión marítima. O sea, nunca recibimos un restaurante. Porque mi papá tampoco regularizó esas cosas. Él compartía ese negocio con su conviviente. Entonces, cuando Pero la murió- concesión marítima quiere decir que es un terreno De en playa. la playa Sí. que hay autorización para usarlo. Sí, sin precio. se paga concesión. En realidad nosotros nunca recibimos un restaurante, un negocio, así que eso no es... Y tiene fecha de caducidad. Sí, pues hay que renovarlo. Claro, no. Miren, nosotros no pudimos hacer eso porque recibimos un pedazo, tuvimos que echar abajo un muro, meter plata. Ya, perdieron la Nosotros- concesión. Claro, Ya, pero la tuvieron. ¿Y cuánto tiempo la tuvieron? un par de años. Es que ¿Y se la hizo, casa en se hizo Estación Central? sostenible porque venía con una deuda de arrastre. ¿Y la casa en Estación Central? La casa Estación Central nosotros se la cedimos voluntariamente a Inelia porque ella no tenía dónde vivir después. Entonces nosotros, con Manuel, dije, ya entreguémosle la casa. La estación central. Hay documentos donde nosotros se lo ¿Qué firmamos. documento? Cuando se lo posesión decidí, efectiva. se lo Ay, pero cedimos a ¿tienen ella. ese documento? Están ahí, se los pasamos, De me posesión. parece, a la Posesión abogada. efectiva tiene que haber sido eso. Entonces, Sí, está todo. ¿Será este el documento? Sí, me parece que sí. No, ese de... no lo Ese, alcanzo a ver. no. Venga a ver. Anda tú a verlo. Permiso. Esto lo formamos con un abogado. Ah, sí, este lo traje yo. Dice contrato privado de promesa de ¿Sí? compraventa de derechos entre Inelia y yo. ¿Firmaron algo más que eso? ¿O es solo eso? Eso lo hicimos con notario también. Sí, pero ¿solo esto? Sí, y eso es lo único que recuerdo. El único papel que yo tengo, no tengo otro papel. Pero hay un documento en el cual nosotros le cedimos la propiedad de Estación Central a Inelia. Pero que fue la repartición De la herencia. de la herencia. Claro. Y pasa que Yo la... creo que tienen un enreo ustedes. Sí. Sí. Esto que me traen, contrato privado de promesa de compra, venta de derechos, Eso de Tongoy. primero es una promesa, Sí. 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 no es una venta. No, Ya. claro. Esto no es Lo una vemos venta. claro. Aquí Sí. se está prometiendo vender. Ya. Ceder un 33%. A cada uno. Claro. Y por este contrato, doña Inelia promete venderle a Manuel y a Luis. Ella a ustedes, Sí. no a ustedes a ella. Ella a nosotros, la propiedad de Tongoy. La propiedad ubicada en Tongoy. Después ella desconoció ese acuerdo. Pero es que esto es una promesa, Claro. no es que una venta. Ya. Está bien, lo que pasa es que nosotros actuamos de buena fe. Ese es el asunto. Y no hay ningún documento que ustedes me traigan, por lo menos, que acredite que le hayan vendido a ella derechos o la propiedad propiamente tal, o le hayan cedido la propiedad de Estación Central. No, si existe, ella lo reconoce. Sí, no, sí están en la herencia y en la En la repartición posesión y efectiva todo. debería estar. Está todo eso legalizado. No, es que ante notario. ustedes traen la posesión efectiva Sí. y en la posesión efectiva Eso no lo aparece esa propiedad. Sí. La Pero posesión no efectiva- aparece que se la adjudican a alguien o que se la dan a alguien ni nada Claro, de eso. posteriormente hicimos ese trámite, Sí, está todo en trámite, está donde todo nosotros a le nombre de cedimos mi esa mamá. propiedad a Inelia. Entonces, doña Inelia, ¿usted estaría quedando con toda la herencia? ¿Estaría quedando con toda la herencia? Claro, eso es definitivo. En Pero es definitiva. que... No quiere perder pan ni pedazo, como se dice. No, Y deje de decirle otra cosa. Mire, la propiedad de Tongoy, ella hizo los trámites en bienes nacionales. No sé de qué forma se hizo, porque cuando usted va a bienes nacionales tiene que acreditar que está viviendo en el lugar, tener testigos, Es verdad, vecinos, sí. colindantes, etcétera, etcétera. Entonces ella siempre ha vivido en Santiago. ¿Cómo logró hacer eso? Pero Siendo si que yo yo lo hice vivía allá en en Tongoy. el mismo Coquimbo. po. sí, pues, Sí, pero el caballero tiene razón, que para regularizar la propiedad uno tiene que decir que uno está ahí en la propiedad. Viviendo, sí. Entonces, Y ella nunca ha vivido ahí. ella nunca ha ido allá. Entonces, ¿qué- Efectivamente regularizó el año 2005 Claro, ella lo la regularizó propiedad y- ubicada en Tongoy. Eso. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Nosotros ya le dimos a ella la casa de Santiago, de Estación Central. Ella ya tiene un bien raíz. Yo no tengo bien raíz. No tengo dónde vivir. O sea, vivo ahí porque Porque no tiene. era de mi papá. Entonces, queremos que ella nos ceda la propiedad de Tongoy sin ninguna condición.
O que se lo ceda a él solamente, porque yo tengo mi bien raíz. Claro, tengo mi casa. Manuel con un subsidio tiene su casa. Yo tengo mi casa. A lo más tal vez podríamos restituirle lo que gastó cuando pagó 1.600.000 en bienes nacionales. No, no se pagó eso tampoco. Eso es lo que... Puede que se haya pagado menos incluso. No, más. 1.600.000. Permítame dudarlo. No, Está en todo el ahí. escrito, yo lo leí. 1.600.000. No, se pagamos 3 millones. O sea, doña Inelda, se estaría quedando usted con la propiedad completa. Claro. Santiago y Tongoy. 2.901.000 pesos. Ya, me parece que eran 1.600.000. Claro. Se estaría quedando con toda la herencia de sus padres. Pero resulta, señorita, que todo lo que ellos sacaron del restaurante, toda maquinaria, estaba todo completo, con maquinarias, todo eso, no sé qué lo hicieron. Me imagino que será un restaurante de playa, señora. Sí, tiene el todo. maquinaria completa, como dice Todo, usted, sí. no debe ser el equivalente a lo que cuestan 2 terrenos. Ya. Pero, Y además que como yo le decía, no es en sí un restaurante, si nosotros Era un recibimos... sitio pequeño. señorita, pero antes que hicieran eso que está diciendo, que partieron a la socia que tenía mi papá, la socia, para que no los molestara, le pasó 8 millones de pesos en esa época a él. No, eso no es verdad. Sí, eso no, sí es no es verdad. No, eso No, es verdad. la señora... ¿De qué no, son jamás. esas imágenes que estamos viendo? Sí. Esa es la parte de afuera, sí. La casa donde vivo actualmente. Esa reja la hice yo. Ah, esta es la casa en Tongoy. Sí. Terreno de Tongoy. Pasa, mi papá construyó todo eso, que Los muros solamente. los muros. Es un proyecto de hotel en construcción que lo dejó mi papá hecho. Pero ya está todo roído, ahí muestro que están los fierros al aire. O sea, esta casa en Tongoy, que doña Inelia fue al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar y que terminó adquiriendo el dominio de esta propiedad, es ocupada por ustedes, Por es mí, usada claro. por usted, por don Luis. Sí, y esa casa la construí yo. O sea, yo ya metí dinero ahí. Es el interior de mi casa. Es sólida, yo la construí, tiene cerámico, Hizo esa. porcelanato, en fin. ¿No le casa parece, cualquiera. doña Inelia, que hay una sensación de injusticia en esto? Yo no encuentro que sea injusticia, señorita, porque resulta que mi papá no tenía ni un papel. Y yo fui a bienes nacionales y como yo no tenía casa en ese tiempo... No, si entiendo el trámite que hice y Sí. el trámite es absolutamente legal. Sensación de injusticia, digo yo, porque si fallecen los papás, hay 3 hijos, Sí. y 2 de los 3 hijos le dicen, quédate con la casita en Santiago. Sí, claro, feliz, me quedo con la casa en Santiago, firmo todo, listo. Y nosotros nos quedamos con la de Tongoy. Y yo voy, sin decirle a nadie, ya hago los trámites en bienes nacionales, Pero y sí, resulta que ya tengo la de Santiago acá, y ahora me quedo con la de Tongoy, y dejo a los demás herederos sin nada. No, señorita, sí. Eso se hizo después de cuando ya hicieron la repartición. El orden de los factores aquí Sí, no altera el producto. ya. Si lo hizo antes o lo hizo después, finalmente Ya. lo hizo. Se quedó con la casa de Santiago Claro. y se quedó con la casa de Tongoy. ¿Le Sí. parece justo? Bueno, si ellos no compraron el sitio O ni... sea, si ellos no fueron más vivos, el más, No, vivo, el pero más ellos- vivo aquí gana. O sea, nosotros podríamos haber hecho ese trámite antes. Los 2 trámites. Sí, pero no... Pero si sabían que mi mamá se adjudicó a ese terreno, ellos nunca se han acercado a decir cuánto tenemos que pagar por el terreno también. ¿Debieran pagar por No esto? tiene, Sí. no tiene sentido. Porque ellos dijeron que iban a... ¿Qué pasa, nuestra psicóloga Pamela Lago? ¿De verdad usted piensa que eso es lo justo? O sea, si usted no se da cuenta, yo inscribo su casa y después se la vendo. Pero es que mi mamá la compró. Ah, quien sea. La mamá, la tía, la abuela, quien sea. Vale. Bueno, nosotros queremos llegar a un buen acuerdo, para estar en paz en realidad. Sí. Sí. No tenemos ningún Yo no- odio, no- nada con ellos. Sí. No hay- A mí me admira Nos conocemos la de mesura chico. y la prudencia, porque esto podría haber sido una batalla campal en un caso similar con otros litigantes. Historia de vida. Una premisa en psicología dice que uno ve el mundo como te lo presentaron. Y eso hace que uno configure formas distintas. Si me permiten entrar un poquito en la historia de ustedes. Gracias. La señora Inelia crece hasta los 21 años en un matrimonio, hija única, muy regalona, por lo que ella refiere. Sí, mucho. Cuando ella se casa, estos papás deciden irse a Ovalle, tengo entendido, ya criamos a nuestra hija y a buscar nuevas oportunidades laborales. Empiezan entonces a vivir
lejos de esta hija que ya estaba bien casada haciendo su vida. Y en ese proceso, estos papás terminan en Tongoy, el papá tiene otra mujer, esta otra mujer tiene 2 hijos, se llevan regio entre las 2 mujeres, la mamá de la señora Inelda le mandaba a tejer cosas a la mamá biológica de sus hijastros, por así decirlo. Si tuviéramos que como definirlo, sería una vida mucho más hippie, en donde la hermana mayor, que era hija solo de la mamá, termina cuidando a la señora Inés, que es mamá de la señora Inelda, cuando se enferma. Construyen una vida distinta, sin tantas reglas, mucho más desestructurada, en donde no se hacen muchos problemas por nada. Y respetuosa, diría yo. Sí, muy en donde bueno. todo es desde la amistad, desde la palabra empeñada, aparentemente. De la palabra empeñada, de llevarnos bien, de no hacer problemas con la familia, sino que configuran una forma de vida en donde, exacto, todo es de palabra, todo es de ayudarse y todo es de vivir casi que en comunidad. Toda esta historia de vida para la señora Inelda nunca le hizo sentido, le hacía mucho ruido. ¿Qué pasó con estos papás estructurados que criaron a esta hija única, que de repente configuraron una vida totalmente distinta? Y por eso que para ella siempre han sido una familia distante, y eso hizo que también la señora Inelia generara una suerte de dificultad con su propia mamá. Ella me decía, bueno, mi mamá prefirió cuidar a Luis y hacerlo su hijo cuando no era su hijo, en lugar de ayudarme con sus nietos. Le costó entender este cambio de vida que generan los papás. Y lo que tenemos acá es el resultado de esas historias de vida, apegada a las normas, sin importar las emociones, sin importar los lazos, sin importar nada más que, acá hay un papel que lo dice, versus, acá lo dijimos, no hay ningún lo papel hablamos, que lo dice, no hay ningún papel que lo diga, pero el acuerdo así. se hizo y es de palabra y se cumple. Entonces es muy difícil configurar relaciones con personas que funcionan tan distinto, porque su historia es tan distinta y porque para la señora Inelda no solo sus hermanos pasaron a ser extraños en su historia de vida, también sus papás. A ella también le costó mucho entender este cambio que tuvieron estos papás. Relación con la señora Inés, yo siempre traté de señora Inés. Luis le decía mamá, porque lo crió más o menos como de 5 años. Le dio su apellido. Le dio su apellido, hombre. Bueno, cedido por mi madre. Mi mamá cedió su derecho. Yo a la señora Inés una sola vez le vi llorar. Y a mi papá una vez lo vi llorando. Y la causa, lamentablemente, con dolor te lo digo, fue Inelia. La causa de ese llanto. Entonces, de repente uno dice, bueno, no sé si será el programa aquí para eso, pero uno queda con cierto dolor, pero uno trata de superar esos dolores. Y decir, bueno, estamos acá, los papás, eso es lo que querían, porque mi papá, en definitiva, y la señora Inés, para tener un bien, digamos, fue el sacrificio de mi mamá. Mi mamá se sacrificó, o sea, dio su apellido se dio su apellido, no sé si me entienden, para darle un beneficio a Luis y que tuviera un mejor pasar. Porque mi mamá, nosotros éramos 7 en casa. Mi mamá era artesana del tejido. Entonces comprenderás que no había mucho recurso económico. ¿Ya? De hecho, mis hermanos íbamos a la feria libre a hacer ganchitos, a vender con un carrito, de repente ayudándole a la gente para cargar su mercadería, para poder llevar recursos a la casa. Entonces, considerando esa situación, el papá nos dijo, mira, para que Lucho tenga, por lo menos uno de los dos tuviera el derecho a herencia de ellos, pidió a Luis. Y ahí nos repartimos, por lo menos uno de los dos que quedara bien. Eso era el objetivo que tenían ellos. Y nunca perdimos el vínculo, siempre nos veíamos. Nunca perdimos el vínculo. Incluso teníamos y tampoco teníamos una mala relación con Ilenia ni con los sobrinos tampoco, porque siempre fuimos tremendamente educados. La señora Inés, siendo mi madrastra, nunca me maltrató, nunca, pero jamás. No tengo ningún mal recuerdo de ella. Y de hecho, cuando la señora Inés estaba en periodo de enfermedad,
Luis, yo, incluso hasta una hermana mía, hermana materna, cuidábamos a la señora Inés. La bañábamos, la limpiábamos. Y teníamos que llevarla al baño, limpiarla, bañarla, hacerle su aseo y todo lo demás. Yo viví con ella hasta los 81 años que se murió. Cuando ella falleció. Entonces, durante todo ese periodo, aguantando también sus dos enfermedades, porque tenía arteriosclerosis que le dio también un tiempo. Fue difícil tratar con una persona como... ¿Eran familia? Pero era sí, familia. pero era lo que correspondía. Porque era la mamá. Y mi papá también me tocó a mí atenderlo sobre todo en todo el mes de enero, parte de diciembre. Tuvo un cáncer mi papá y yo lo cuidé, pues. Cuidé a mi papá en las últimas instancias, llevándolo al baño, lavándolo, todas esas cosas. Y el dolor que te queda... ¿Y con doña Inelia, hija de ella? No hizo eso. Ella vivía en Santiago. No, pero nunca hubo un nexo entre ustedes. Ustedes demuestran en el relato una familia muy unida, muy cohesionada. ¿Y esa familia no estaba también considerada, doña Inelia? A Inelia yo la veía prácticamente en el verano cuando ella iba de visita donde mi papá. Bueno, como dice Inelia, ella muy regalona, eso es cierto, porque ella llegaba con los sobrinos a Tongoy y mi papá se desarmaba comprándole cosas, regalándole, ¿ya? Cosa que no sucedía por el lado de acá. Entonces eso yo lo entiendo. ¿Fueron familia algún minuto, sus hermanos? No, porque no compartíamos. No. ¿Y el deseo de sus padres de que ellos sí fueran familia? ¿El deseo de su madre, por ejemplo, al adoptar a don Luis y pensar que tuviera en justicia algún derecho sobre los bienes que ellos habían No, ella nunca habló nada, señorita, nunca. Pero es evidente, o sea, aunque no hubiera dicho nada, es un hecho que su madre adoptó a don Luis. Sí, para eso. Sí, se lo adoptó. ¿Y eso no significa nada para usted? El problema, señorita, que no... Como yo vivía acá en Santiago y ella allá, entonces las veces que yo las iba a ver, encontraba la casa llena, no podía conversar con ella, porque la casa pasaba llena de gente de ellos. Entonces, ¿no sería eso una decisión de arrendábamos. ¿No sería una decisión de sus padres? No sé, señorita. Y nosotros cuando íbamos a Tongoy yo arrendaba casa. Porque... Vuelvo al tema. Si su madre adopta a alguien, será para darle los mismos derechos que un hijo, me imagino. Sí. Y por respeto a la decisión de su madre, ¿no cree que...? Era por tener a mi papá aquí, pues, señorita. Sí, ese fue el problema. Siempre fue... Pero estos son bienes adquiridos por su papá y su mamá. Sí. Por ambos. ¿Y no corresponderá entonces que los hijos de su padre, sobre todo uno que fue más encima adoptado por su madre, tengan algún derecho sobre los bienes de ellos? Pero, como le digo, ellos se quedaron con el restaurante si no lo pudieron, porque tenían que pagar a la... Y no trabajaban. Pues, en estricto rigor, lo que dice el caballero es real. Sí. No es un restaurante. Es una concesión minera, donde había un restaurante. Sí. Pero usted entenderá que las concesiones mineras no... O sea, concesión marítima, perdón. Sí. No son eternas. No, pues sí. Hay que renovarlas. Claro. Y no solamente con el pago, también depende de que la autoridad marítima otorgue la concesión, porque puede sacarla en cualquier minuto o pasársela a otra persona. O sea, no era un bien tangible que ellos iban a tener de por vida. Esto podría haber caducado en cualquier minuto. Además de eso, estaba la propiedad en Santiago y estaba además este terreno no regularizado. Sí. Sobre este terreno no regularizado, usted fue más viva que el resto de sus hermanos, hizo los trámites en bienes nacionales y se quedó con el terreno. Lo dejo fuera. Pero la casa en Santiago no será mucho ya, pues, doña Inelia. Señorita, la casa en Santiago es una casa poco menos que... Aunque sea una casa que cueste 100 pesos. Sí. Pero, como le digo... ¿Quién vive en esa casa en Santiago? Yo, porque no tenía casa, por eso me habían dado el sitio allá. Él tampoco tiene casa. Y usted lo está sacando del sitio. Sí. Pero eso decía yo, llegar a un acuerdo. Como ¿Y cuál sería ese acuerdo? ¿Cuál sería ese acuerdo? Por último, que me paguen la parte del sitio. ¿Los 2,9 millones que pagó usted? Porque, ¿cómo no? No, pues si está ahí regularizado todas las cosas. ¿Cuánto entonces? No sé. Es el fisco. Esta del fisco nomás. ¿El avalúo fiscal? Sí. ¿Y sabe cuánto es el avalúo fiscal? 28. 28. ¿Y usted pagó 3? 2,9 millones. Pero ¿Y quiere que le paguen 28? Sí.
Pero ¿cuántos años, pues, señorita, que está viviendo él ahí? No ha pagado nada, no, nada. ¿Usted está seguro que los acuerdos que hicieron respecto a la Casa de Santiago fueron inscritos en el Conservador de Bienes Raíces? Sí, pues, señorita, sí, está Está todo. en la propiedad de ella, seguro. Sí. Sí, pero es que ustedes son bien hippies, como dijo Pamela. Sí, es que ¿Hay estamos- algún documento que acredite que la inscripción de dominio de la Casa de Santiago está a nombre de doña Inelia? Ella lo sabe. Sí, 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 está a nombre de ella. sí. ¿Tienen algún documento? Aquí no. Aquí no, pero No. está Pero sacado el papel de vigencia y está todo en orden. Está todo en nombre de orden. mi mamá. el... Qué triste por sus padres. No hicieron nada, ningún trámite. No, qué triste por sus padres. Ah, sí. Sí. Hay personas que creen que existe una conexión y que se pueden enterar de todo lo que uno hace después y que siguen presentes en la vida de uno. Y si es que es así, ojalá no sea. Porque si es así, qué triste para su papá y su mamá descubrir que ellos trataron de equiparar la situación entre tres hermanos Sí. al nivel de que llegaron incluso a adoptar a uno. Y hoy día ver que la hija regalona le importa nada lo que pensaban esos padres. No respeta la opinión de esos Pero es padres. que Y no tiene ningún miramiento en decir, bueno, yo fui al Conservador de Bienes Raíces, qué pena por ellos que no fueron tan vivos. Y me quedé con esta casa. Bueno, yo les dije que me cedieran la casa en Santiago, como yo no tenía casa, me la cedieron, y ahora también me quedé con esta casa. Qué pena por ustedes. No, señorita, Es de una falta de no. emotividad, de respeto hacia la memoria de los padres. Me impacta, me tiene de impactada. Fue respeto. así. A las decisiones de vida de estos padres. Sí. No han dicho. La señora Inelia, usted me dijo textual. Mi mamá se desvivía por este niño Luis. Sí, sí. Tu Y esa fue su educación. frase. Se desvivía por él. Debe haberlo querido mucho. Mucho. Sí. Para ella Para haberse preocupado de esta eran forma. sus hijastros. Y los hijastros, ¿sabes qué? Yo le sacaría esta cosa al madrastra y hijastro. Pucha que se puede querer a un hijastro cuando alguien elige ser mamá. Es súper distinto y es muy... Es una entrega preciosa. Mamá también. po. Exacto, y es una entrega preciosa cuando alguien elige ser mamá de un hijo que no es de ella. Y la señora Inés lo hizo. Y usted sabe cuánto lo quería. Y una de las cosas que pasa es que los hijos tenemos que respetar de una vez por todas las decisiones de los padres en todos sus sentidos. En el estilo de vida, en cómo quieren vivir su vida y en cómo quieren rearmar su vida. Acá sus papás decidieron una nueva vida y al parecer fueron muy felices en esa nueva vida. Porque me hablan de la señora de la esquina, de la otra que conocían, de cómo de que la casa estaba siempre llena, de que hay personas que les encanta tener su casa llena. Si a usted no le gustaba ese estilo de vida que ellos tenían, es de usted. Pero ellos estaban felices en ese estilo de vida. Pero, señorita, Y eso se respeta. la casa no era de familia ni nada, sino que la casa era de ellos cuando iban todos los amigos a veranear. Y Eso es lo que está hablando Pamela. Eso a las mamás les Y eso lo encanta. deciden los dueños de casa. Claro. Si a ellos les gusta esa vida, qué bien por ellos. Me encantaba, Muchas gracias. Y de Gracias. eso la señora Inés recibía hasta a mi familia, a mi hermana. Sí, que la sin duda, cuidaba. como dice Pamela, sus padres lo pasaron muy bien con Muy ese bien. estilo de vida. Sí. Y uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero Era están en su estilo. derecho ellos Sí, de pues decidir era- el estilo de era vida la que casa quieran. de ellos y ellos recibían aquellos. Ahora, esa casa de que habla Inelia no es esa en cuestión. No. Es una casa que está en la playa. Una toma que se realizó en esos años, como Tongoy pertenecía a Ovalle, la gente de Ovalle iba a Tongoy y empezaron a instalarse en la playa grande. Ahí se hizo una cabaña, especie de toma. Después vino Bienes Nacionales a regularizar eso. Entonces le dijeron a la gente que vivía en la playa, le asignaron el terreno que está atrás, ese en cuestión, Ese es. para que sacaran la casa de la playa y se fueran a ir allá. Entonces yo vivía con mi mamá en esa casa en la playa. Y se fueron a este otro terreno. Después, ahora, claro, sacaron las Terreno casas que de la ya playa, no regularizó. existen. Sí, sí, sí. Y Sí, nos me fuimos queda a vivir allá. clarito. Me queda clarito. Usted viene a pedir que le devuelvan la propiedad. Sí. Una propiedad que le costó 2,9 millones. Porque se informó mejor. Porque
no le preguntó a sus hermanos, porque esperaba firmar la cesión de derechos respecto a la otra casa y quedarse con todo. No, sí, Si usted quiere sacar a sus hermanos de esta casa, por lo menos invierte en un buen juicio y un buen abogado, señora. De parte mía, no va a obtener una pronunciación al respecto porque lo considero de una injusticia tremenda. Y con esto cerramos la sesión y quiero hablar con ustedes.